Bienvenido de nuevo a su programa Encuentros. Soy Gilberto Pérez Castillo. Le invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Vamos a hacer un recorrido por lugares, vamos a conocer personajes de Jalisco, de nuestra sociedad jalisciense. Hoy lo invito a que me acompañe a conocer un mercado tradicional de Guadalajara, el mercado Cuarto Centenario, que fue construido precisamente para celebrar los 400 años de la fundación de la ciudad de Guadalajara, de la capital de Jalisco. De nueva cuenta, Guillermo Gómez Ustaíta nos lleva a recorrer los mercados tapatíos y aquí nos lleva de nuevo a recorrer sus pasillos, a conocer sus locales y sus personajes, la historia de este importante mercado tapatío. También estaremos en el taller de otro artista, estamos visitando a los artistas en sus talleres y hoy me da mucho gusto que nos haya recibido Paco de la Peña, pintor y promotor cultural, que nos va a platicar sobre su trayectoria, sobre su obra, cómo llegó precisamente al mundo del arte y sus actividades que desarrolla precisamente como promotor cultural. Y bueno, dice la sabiduría popular que para todo mal mezcal y para todo bien también. Y vamos a conocer a un promotor del buen mezcal, un promotor del cuidado de la cultura, de la producción artesanal del mezcal, Pedro Jiménez, que nos va a platicar de esta bebida tradicional mexicana, de esta gran bebida mexicana, pero también nos platicará de un lugar, un templo que ha construido Pedro Jiménez para el mezcal, que es la mezcalería Pare de Sufrir. Vamos a ir con él a platicar sobre la bebida y sobre este lugar, sí, así se llama, Pare de Sufrir. También le tengo recomendación de un libro. En esta ocasión le recomendaré Así trabaja Google, un libro que habla de creatividad, habla de desarrollo de ideas, habla de organización para desarrollar estas ideas y llevarlas a concretarse, y habla precisamente de cómo se trabaja dentro de esta empresa de tecnología, Google, y cómo se desarrollan las ideas, cómo se organiza la empresa para que éstas se concreten y se conviertan en realidad, y no queden simplemente en proyectos. Y por supuesto, al final, como cada semana, le tendré la recomendación de una aplicación para que usted le saque mejor provecho a su vida en los medios digitales. Así que arrancamos con Encuentros. El Ayuntamiento de Guadalajara empezó los preparativos para el cuarto centenario de la fundación de la capital en el año 1941, habiendo escogido el mercado para construirlo en tal ocasión. Se adecuaron 70 locales, una explanada central, una torre que sigue siendo característica de este inmueble y el rastro, lo cual llevó a cabo el ingeniero Ramiro Gallo. Habíamos inaugurado el mercado de la Capilla de Jesús el 14 de febrero del año 42, justamente cuando Guadalajara cumplía 4 siglos y medio de existencia. Era gobernador Silvano Barba quien lo inauguró y alcalde Salvador González Romo. Lo que era muy tradicional en los mercados zapatíos era llegar y encontrar el lugar donde podíamos alquilar o comprar una revista, un libro, ¿ya? Los llamados puestos de revistas, ¿verdad? Y que pues han ido desapareciendo lamentablemente, pero en la Capilla de Jesús subsiste, para fortuna nuestra, la gente de este barrio, todavía donde encontrar revistas que ya se editaron, ¿verdad? Libros también. ¿Qué nos puedes platicar de este negocio? Pues tenemos prácticamente 37 años y ha pasado de generación en generación. Tú eres el nieto de la... Yo soy el nieto, exactamente. Fue de mi abuelo, después pasó a mano de mi padre y hoy en día soy el que lo atiende. Perfecto. Y pues la gente sigue acudiendo aquí por eso, ¿ah? Sí, ya no nos dedicamos tanto a la renta, pero sí seguimos haciendo la compra, venta y cambios. Ya, el cambio de... Sí, ya la renta, pues la gente ahora sí que por la cuestión de la ciudad, de que anda siempre a las carreras, ya no se da el tiempo para llegar a sentarse. Sí, como fue alguna vez. A lo mejor en el principio o hace unos 20, 25 años. Sí. Que fue cuando se usó mucho el alquiler de revista o de libro. Y también tienes, bueno, es revista y también una sección de libros, ¿verdad? Sí, tenemos. Pues la revista es la que sale. Sí, lo que pasa es que hoy en día la gente ya casi no lee, es la realidad. Es la realidad. Entonces, poco a poco las librerías, pues las han ido, ahora sí que desapareciendo, se han ido extinguiendo. Exactamente. Porque realmente ya no es redituable. Gracias, que le vaya bien. Y qué meritorio que en un barrio se conserve, ¿eh?
Lo que pasa es que es uno de los barrios más antiguos. Entonces por eso es de que mucha gente que ha emigrado a otras colonias o muchas veces a otras ciudades se han dado el tiempo de regresar. Después de, no sé, 10, 15, 20 años regresan y preguntan todavía, ¿es de fulano de tal? Le digo, eso. Sí, todavía, o sea, recuerdan a mi abuelo o a mi padre o mis tíos que también estuvieron aquí. Sí, es que son las cosas de los barrios, ¿no? Todavía la gente se conoce entre sí. Todavía la gente se conoce entre sí, exactamente. Qué bueno. Pues suerte, que esto siga funcionando. Ojalá y que al rato no lo vayan a cambiar por otro giro. Ojalá y nos dé más tiempo. Bien. Gracias. Encuentro en uno de mis lugares favoritos en Guadalajara, en la mezcalería Pare de Sufrir, un lugar que le ha dado su lugar, que le ha dado el lugar que se merece a esta bebida mexicana que es el mezcal. Y me da mucho gusto estar aquí con Pedro Jiménez Gurría, propietario de este lugar, pero no solo por ser propietario de este lugar, sino porque es un amante y un conocedor del mezcal y ha sido uno de los grandes promotores no solo del consumo del mezcal, sino del cuidado de la producción artesanal y del cuidado de esta bebida. Pedro, muchas gracias. Igualmente. A ver, platícame, ¿cómo entras tú en contacto con el mezcal? ¿Cómo es que entras en contacto, que conoces el mezcal? ¿Cuál fue tu primer contacto con esta maravillosa bebida? Mi primer contacto con los mezcales fue, pues yo tenía 15 años. Ajá. O sea, realmente ni siquiera era legal que estuviera yo tomando mezcales, pero sí, bueno, pues, así pasa. Nos ha pasado a todos. Sí, y fue en Mitla, en las afuera de las ruinas de Mitla, en Oaxaca. Estábamos paseando, estaba yo paseando con mis papás y ellos se quedaron viendo todavía las ruinas. Pues yo me lo eché más rápido. Ajá. Salí y enfrente había un expendio de diferentes tipos de mezcales, cremas. Había con gusano, sin gusano, así con todas las variedades buenos y malos. Y empecé a pedir pruebitas. Y me empezaron a servir sin cuestionarme tampoco nada. Pues ¿Nadie te pidió credencial del...? No, pues es que allá... No, cartilla, allá sí se acostumbra que todo el mundo toma Así mezcal, ¿no? Entonces, pues sí, me empezaron a dar varias pruebitas y yo creo que tomé más pruebitas que los años que tenía yo. Entonces, sí salí ahí medio zumbado, pero afortunadamente no pasó nada. Y ahí fue como que a lo mejor no había tenido mucho contacto con muchas bebidas, pero sí la sentí como algo especial. Y ya después, recurrente, cuando volví a coincidir con el mezcal, algo había, ¿no? que me gustaba, Sí. Que sentía diferente a las otras bebidas y como que de ahí me enfoqué y dije, esta es mi bebida. Y desde entonces he estado tomando mezcales. ¿Y en qué momento, digamos, pasas de ser un bebedor, como somos muchos, de mezcal, o sea, a meterte más al tema de la producción, a conocer de dónde viene, a conocer su historia, pues todo lo que hay atrás de la bebida? Pues eso ya fue un poco más adelante, yo estudié comunicación y me enfoqué ya, o sea, me especialicé como en la cuestión de cinematografía. Sí. Y desde que estaba en la escuela, pues hacíamos documentales y ya después saliendo de la escuela, ya como manera profesional, haciendo documentales en diferentes lugares de la República. Y como yo ya había identificado que los mezcales eran lo que me gustaba, pues a cada lugar que llegaba era preguntar, ¿no? Así de, oigan, ¿y aquí qué destiladito de agave tienen? Y así. Y estar probando, y pues eso fue como la primera como incursión, de cierta manera empírica, ¿no? De ir investigando sobre las bebidas, platicando con los productores y así. Y ya después, fue un poquito antes de que empezáramos como este lugar que ya va para 7 años, fue como un poco antes que pues ya fue un poquito más la curiosidad de decir, bueno, a ver qué hay de información acerca de esta bebida en libros o en qué. Era muy poca y sobre todo muy académica, ¿no? Muy técnica, muy biológica, taxonómica, cosas así, no era tanto como una cuestión cultural. Y poco a poco, ¿no? O sea, ya
Después fue como involucrarme con más personas, por ejemplo con la gente que ahora trabaja en Mezcaloteca. Antes tenían una marca de mezcal que se llamaba Punto de Veneno, y con ellos compartir mucho conocimiento que habíamos adquirido, compartir literatura y cosas así. Y luego ya, cuando hicimos el documental de Viva Mezcal, también fue estar en contacto con mucha gente que había estado muy involucrada con los agaves o los mezcales, pero desde cada una de sus ramas, ¿no? Biólogos, agrónomos, antropólogos, arqueólogos, y entonces vas construyendo como una visión general y pues es súper enriquecedor, ¿no? Todo el proceso. Es lamentable que siendo una bebida tan antigua no exista tanto material respecto a esto, ¿no? O sea, es increíble que nos pasó en algún momento con el propio tequila, de que, bueno, no existía literatura suficiente, entonces había algunos estudios de ingenieros agrónomos sobre la planta, exacto, pero sobre la historia, sobre el proceso de producción y sobre la cultura, no. Es lamentable que todavía no tengamos. Es muy pobre. Sí. Es muy pobre y todavía, ahorita ya está habiendo como mucho más incursión en esto, en investigaciones y ya enfocarlo un poquito más a ese aspecto cultural que es esencial. O sea, sin una cuestión cultural, los mezcales no habrían sido lo que ahora se volvió ya como un elemento comercial. Sí. ¿No? Sin esa constancia, si no se hubieran preservado como una tradición y como un entorno cultural, hasta estos días no existiría algo que ya se puede mercar. Entonces, pues sí ha sido fundamental que ahora ya se empiece a enfocarse más investigaciones como específicamente en eso, en la cuestión cultural. Para los que no somos conocedores, platícanos, ¿qué es un mezcal? O sea, ¿qué es esta bebida? ¿Cómo se distingue, por ejemplo, del tequila o de otros destilados? ¿Qué es el mezcal? El mezcal, bueno, creo que en el origen de la palabra lo dice todo, ¿no? Mezcal viene de dos vocablos náhuatl, metl e izcalli, que significan maguey, cocido. Entonces el mezcal es un destilado que proviene justamente de las cabezas cocidas de un maguey. Evidentemente, como se empezaron a hacer, era una cocción bajo tierra, ¿no? Entonces en un horno de estos tipo barbacoa, cónicos, bajo tierra. Entonces es un destilado que proviene de eso. Después de la cocción se hace el machacado para abrir las fibras del agave, se echa agua en cierto momento en los recipientes donde se va a fermentar, se convierten los azúcares en alcoholes y después se destila, ¿no? Y eso es un mezcal. Si tú te guías con esa base, te vas a dar cuenta que el bacanora, la raicilla, el mismo tequila en su origen, el tuchi, el tepe, hay el comiteco, hay muchísimas bebidas con diferentes nombres por una cuestión regional o de tradición, pero que son mezcales. Todos esos son mezcales. En la categoría de mezcales, ¿no? Había un dicho que decía que todos los tequilas son mezcal, pero no todos los mezcales son tequilas. Ajá. La diferencia, por ejemplo, esencial con el tequila es que el tequila solo se produce con una variedad de una subespecie de agave, que es la variedad azul del Tequilana Weber. Y los mezcales se pueden, en general, así se pueden producir con hasta ahorita conocidas más de 42 especies con todas sus variedades. Entonces hay una amplísima gama de sabores, aromas, terruños que están involucrados en los mezcales tradicionales. Y hay una mala fama. Yo siempre he pensado que la mala fama de los mezcales viene de quienes no los conocen realmente. Eso de que te pone muy mal, que te hace mucho daño y que al otro día no te quiere levantar, que es mito, es mentira, ¿no? Sí, no, o sea, a fin de cuentas eso pasa hasta con el rompope. Sí, como yo le digo, cálenle tomando poquito y van a ver que no es tan... Exactamente. Asunto, ¿no? Ahí creo que la ausencia es de la cultura de saber tomar. Ajá. ¿No? Si te fijas, porque mucha gente dice, es que está muy fuerte. Fíjate bien en cualquier destilado serio del mundo y de otras culturas donde sí saben tomar, o sea, whiskies, orujos, absentas, tú dime, ¿no? Así rones, no, los rones, están los brandies, hasta mucho más coñacs, altos, están arriba de 50 grados, claro. ¿No? Pero lamentablemente aquí sí escasea un poco esa cultura de saber tomar, ¿no? No tenemos esa educación porque lo que nos han inculcado es tú cómpralo y tómatelo y embrutécete, básicamente, ¿no? Entonces sí no hay como tanto esa cuestión de degustar los sabores. Y tiene una
Además, una tradición en la historia un tanto hasta mística, un tanto Totalmente. sagrada la bebida, ¿no? Totalmente, y yo creo que eso también, igual que en cualquier bebida, el origen siempre fue como a nivel ritual, ¿no? Sí. Era de consumo muy pequeño, y que también era como para ciertas situaciones, ¿no? En el caso del pulque también, ¿no? O sea, solo ciertos grupos selectos son los que tenían acceso a estas bebidas, ¿no? Sacerdotes, guerreros, gente de muy alto rango en el poder y ancianos, ¿no? Que estaban a punto de morir y eran los que merecían tener este privilegio de tomar. Bueno, ahora que ya no está restringida y que ya no es para una élite, bueno, pues hay que aprovechar que ahora cualquiera de los mortales podemos beberla, ¿no? Afortunadamente. ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer una mezcalería? Primero, si nos vamos a 7 años, primero no era el mezcal lo que es ahora ya, sí, ¿no? Como se dice popularmente, se puso de moda, no solo en México, se puso de moda en el mundo, en algún lugar del mundo. Hace 7 años no había esa cultura, pero tampoco una idea de un lugar donde la bebida que se bebe sea el mezcal, o sea, que en la barra no tengas otros licores, aquí se viene a beber mezcal. ¿Cómo te surge esa idea de abrir el Pare de Sufrir? Yo también platicas hasta lo del nombre, porque ajá. tiene su encanto y su gracia. Pues bueno, fue más que nada una necesidad personal. Porque yo soy del Distrito Federal. ¿A dónde puedo ir a tomar buenos mezcales? Bueno, pues si no hay, yo lo hago, ¿no? Así fue, tal cual, sí. Eso fue. O sea, yo sí ya estaba muy acostumbrado a tomar mezcales cuando viajaba y todo. Y en el DF ya había ahí un par de lugares que ofrecían algunos mezcales decentes. Entonces ya tenías acceso a eso. Y cuando yo llegué a vivir aquí, no había un lugar donde tú pudieras ir a tomar un mezcal decente, ¿no? O sea, de hecho era muy difícil conseguir, o sea, conseguías 2 pares de... Ya quítale lo decente, conseguir un mezcal era un relajo. Y empezamos a hacer unas degustaciones en la casa que tenemos, que es su casa, como por puro gusto, así en la onda del tequio, de compartir un poco, porque sí, yo me daba cuenta que cuando traía mezcales a la gente le llamaba mucho la atención y que había gente que incluso ni siquiera sabía qué eran los mezcales. Entonces me llamó mucho la atención y empezamos a compartir un poquito de información y hacer degustaciones para que la gente probara. Y vi que había un gran interés, o sea, que no era esta cuestión de estar casados como muchas veces es como el cliché, ¿no? De que, pues si es Guadalajara o en general Jalisco, tiene que ser tequila lo que bebas, ¿no? Y había mucha gente, y sobre todo jóvenes, que estaban interesados en probar otros tipos de cosas. Realmente a mí no me interesa tener otras bebidas porque no me enamoré de esas otras bebidas. Yo me enamoré de los mezcales. Y entonces, pues es lo que yo quiero ofrecer a través de este lugar, ¿no? Entonces, básicamente... Y la maravilla es que, siendo una mezcalería donde no hay otros licores, donde únicamente se viene a beber mezcal, haya sido bien recibida y que tenga su público y además... ya una comunidad, un público muy fiel al lugar, ¿no? Sí, no, y eso es totalmente agradecidos estamos porque la gente, pues es eso, ¿no? Se abrió a probar otras cosas, a disfrutarlas, a compartirlas. Y eso sí, por mucho que uno haga y maroma y teatro, si la gente no está dispuesta, no va a haber eso. Entonces sí fue como en un buen momento en donde la gente estaba dispuesta a probar cosas, a valorar otros tipos de cosas, salirse de estructuras que están como de pronto muy marcadas y que tenemos que seguir. Y mucho ayudó eso, que la gente y muchos diferentes tipos de grupos se acercaron, ¿no? No fue como una cuestión exclusiva de élite de cierto grupo de personas, sino es algo que ha sido maravilloso en este lugar, que es a mí lo que más me gusta, es que es súper ecléctico. Entonces, de diferentes estratos sociales, tendencias culturales, políticas, religiosas. Nacionalidades incluso. Y generó de alguna manera no solo un espacio de beber o de escuchar música, que tiene también algo importante, la combinación con la música, con los DJs que son verdaderamente maravillosos, que
generar una atmósfera, un ambiente muy divertido, sino también generó, empujó la cultura hacia el mezcal, ¿no? El lugar. O sea, sí generó el decir, bueno, pues vamos aprendiendo sobre esto, ¿no? Sí, sí, a fin de cuentas yo creo que de menos sembró ahí la semillita, tanto en la gente como para otros lugares que surgieran. Sí. Y que, como decías, ¿no? A lo mejor a veces es moda y las modas, de cierta manera, no quisiera ponerle que son buenas o malas, pero influyen. Entonces hacen que más gente voltee a ver qué está sucediendo con eso, y eso está perfecto, ¿no? Porque obviamente aquí ya decir que fue una moda, pues ya no, estamos hablando de 7 años, que obviamente, sí, ojalá muchos quisieran tener modas de 7 tantos años, ¿no? Sí. Hace rato decías tú un adjetivo que me llama mucho la atención, un mezcal decente, y eso creo que es importante decirle, que nos compartas esto. ¿Qué es un mezcal decente y cómo seleccionas los mezcales que van a estar en la barra del Par de Sus? Bueno, yo al referirme a un mezcal decente, quiero decir que es un destilado de agave que tiene las mínimas características para tener el privilegio de poder llamarse mezcal, ¿no? Porque lamentablemente sí ya hay unos destilados que son tremendamente horribles y que más bien demeritan la categoría. Gracias. Y que sí es una tristeza porque, digo, a cualquiera le puede gustar y está bien, pero hay que saber diferenciar, ¿no? O sea, hay de mezcales a mezcales, sí, y que tienen ciertas características y ciertas que no deben tener, o que de menos tradicionalmente nunca las han tenido y ahora por una cuestión comercial la tienen, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros llamamos mezcales decentes y que son lo que nosotros ofrecemos aquí, son mezcales tradicionales o artesanales, y que eso tiene que ver con que están vinculados a una cuestión muy fuerte a nivel cultural con las comunidades con las que los generan. Y eso siempre ha habido a través de Mesonte, y es otra de las cosas de las que nos sentimos muy agradecidos y también orgullosos, es que siempre hemos mantenido una relación directa y perdurable con todos estos productores que hacen los diferentes destilados que hay aquí. Entonces, tenemos la fortuna de conocerlos de primera mano y saber que lo que estamos ofreciendo aquí tiene la calidad inmejorable, ¿no? O sea, y además, a lo mejor suena un poco fuerte, pero le pusieron un nombre y rostro al productor del mezcal, que creo que era algo importantísimo de valorar y de reconocer quiénes están detrás de estos productos. No, totalmente. Que son maravillosos, ¿no? Es que sí, por eso, o sea, son maestros mezcaleros y para mí a lo mejor suena hasta como cursi, pero sí son artistas. Sí. Y ni modo de que de pronto pongas una obra de arte y que no digas de quién es. Entonces, pues es lo mismo que son ellos, ¿no? O si lo quieres llevar a una cuestión gastronómica más aterrizada, son como grandes chefs, sí, ¿no? Entonces, pues decir, o sea, evitarte decir que este platillo es de Paco Urbano, o de Fabián Delgado, o de Darren Walsh, o, ¿no? De quien quieras, Toño del Vier, cualquiera de esos. Aquí hay un autor aquí, exactamente, de esta bebida, ¿no? Porque cualquiera puede hacer un destilado de agave con esta planta y no va a saber a lo que sabe esto. Así es. Y eso es gracias a la mano de ese maestro mezcalero. Para quien no ha venido a Pare de Sufrir y que venga por primera vez, ¿qué le recomiendas? ¿Cómo adentrarse en estas bebidas? ¿Cómo empezar a tomar mezcal? O sea, si alguien que nos está viendo y escuchando no conoce de mezcal, le llama la atención y viene al Pare de Sufrir, ¿cómo se introduce este maravilloso mundo del mezcal? Bueno, yo sugeriría que pida alguna recomendación en la barra, sí, y que justamente se abra a la experiencia. O sea, yo creo que eso es lo más importante. O sea, que no espere percibir cierto sabor o cierto aroma del que ya está acostumbrado a probar. Sí. Aquí va a encontrar en cada una de las botellas que hay aquí cosas muy, muy distintas y muy particulares, que son la representación de la identidad de esa región y ya más específico del productor, ¿no? Entonces, abrirse a la experiencia como si fuera algún restaurante de especialidad en algún alimento, y pues te abres a la experiencia a ver qué sabores te trae, qué sabores te brinda, ¿no? Y yo creo que eso es básico, ¿no? La gran ventaja y garantía, y que lo puedo decir con toda tranquilidad, es que todos tienen una excelente calidad. Ya es cosa de que cada uno encuentre el que más le gusta a su paladar. Sí.
pero de que todos tienen el mismo nivel de calidad, eso sí, indiscutible. Tomarlo derecho. Pues sí, o sea, se puede mezclar y todo, se puede, por supuesto, y si la gente lo quiere hacer, claro que sí, pero esa fue otra de las propuestas de este lugar de, bueno, si nunca has tomado mezcal y vas a empezar a tomar mezcal, nosotros quisimos ofrecerlo como son, y como la gente lo saca y como la gente los toma en esas comunidades, para que, pues habrá muchos lugares y a lo mejor en algún momento aquí también metemos algún tipo de cóctel o lo que sea, pero que sí puedas tomarlo como es y que no sea un disfraz o algo que le tape el sabor, porque pues, son demasiado complejos como para taparlos con otra cosa. Entonces, pues de menos aquí puedes llegar a probarlos como es originalmente y como se han tomado desde hace siglos, ¿no? Y este es lo que es la tradición. Entonces, poder venir a apreciarlos así y ya si después quieres tomártelo con lo que quieras, adelante, ¿no? O sea, también se vale porque no se trata de decirte cómo lo tienes que tomar, ¿no? O sea, cada quien lo toma como más le guste. Este año apareció Pare de Sufrir en una publicación internacional, reconociéndolo como un lugar importante en el mundo a conocer. Platícanos un poco de eso, por favor. Pues sí nos sorprendió, pero pues nos sentimos muy contentos, obviamente. Es de una revista que se llama Drinks, es a nivel internacional y es una convocatoria que hacen a dueños de marcas, embajadores de marcas de diferentes lugares, de diferentes bebidas, dueños de lugares, bartenders, gente que está involucrada en la cuestión etílica, y se proponen lugares. Y entonces nos votaron y estamos dentro de los primeros 100 lugares, de los mejores lugares que consideraron en el mundo. De hecho, de aquí de México creo que solo había, dentro de esos 100, había otros 2 lugares, el Limantura en el DF y creo que algún otro. Entonces, pues imagínate el orgullo que sentimos y mucho, pues mucho, si no es que todos, lo debemos otra vez a lo que hay en la barra, ¿no? Sí. La gente sabe identificar la calidad que hay ahí y pues bueno, ya le da este reconocimiento. Entonces, uno de los 100 mejores lugares reconocidos por esta revista Drinks y lo tenemos en México y lo tenemos en Guadalajara, así que para quien no lo conozca, bueno, que sepa que está aquí en Guadalajara, para quien ya lo conoce, pues, que se sienta orgulloso de que este lugar al que acude está reconocido a nivel internacional como un lugar a conocer o a disfrutar, ¿no? Totalmente. Pedro, pues como siempre es un gustazo platicar contigo y platicar en torno, además de esta maravillosa bebida, y que nos ilustres cada vez que platicamos contigo sobre el mezcal, sobre lo que hay atrás, sobre la cultura que hay atrás. Y bueno, pues felicidades por estos 7 años y que vengan. Gracias. Que vengan muchos más. Salucita por eso. Yo he insistido en que mi creatividad la genera el arte popular mexicano. De ahí que mi trabajo tiene el colorido y tiene de alguna manera el diseño de nuestros artistas populares, ya sea cerámica, cartonería, madera. Bueno, lo que me ha motivado para realizar o para inspirar mi trabajo ha sido indiscutiblemente el arte popular de Tonalá, Jalisco. El elemento más indispensable, los materiales, los colores, los pinceles, las gubias y todos los materiales que no deben de faltar en el proceso de trabajo, y sobre todo también la combinación de esa dosis de creatividad que existe en esta reacción bioquímico cerebral. La última exposición que me sorprendió fue Francis Bacon. Sus imágenes, la fuerza de su trabajo. Hay una cita que me gusta mucho de Bacon, que sus cuadros él nos lo manifiestan como cuadros muy feos,
pero dice, ¿qué puede ser tan feo que la misma realidad? Mi infancia fue muy feliz. Soy el mayor de una familia de 9 hermanos, uno tras otro, como se acostumbraba a la mitad del medio siglo XX. Y siempre en casa estuve rodeado por intelectuales, el doctor Arturo Guerra, el pintor José María de Servín, Antonio, su hermano, el poeta y escritor Adalberto Navarro Sánchez, María Luisa Hidalgo Riestra, su esposa, y siempre hubo buena música. Mi padre era un melómano, él era poeta, le reconocían como el fauno, y en casa siempre escuché versos y siempre escuché diálogos y conversaciones culturales de la época. Indiscutiblemente cabe mencionar la influencia de mi padre, porque las primeras acuarelas y los primeros pinceles que tuve en mis manos fue regalo de mi padre cuando yo tenía 7, 8 años. Lo que me hace feliz del mundo son estas imágenes y estas formas y esta arquitectura que ha sido el legado cultural de nuestros antepasados. Hoy la recomendación de libros va por otro rumbo. Hoy va por el rumbo de la innovación, de la creatividad, pero también de la administración de organizaciones, ya sean empresariales o instituciones sociales o públicas. Y es este libro que realmente es muy, muy recomendable, Cómo trabaja Google. Está escrito, creo que es una de las cosas valiosas que tiene el libro, por 2 personajes que fueron los más altos directivos de la empresa durante muchos años. Me refiero a Eric Schmidt, que fue el CEO, el presidente ejecutivo o director general, como le queramos llamar aquí. Y el otro es Jonathan Rosenberg, que fue vicepresidente, o sea, el segundo a bordo de esta empresa, pues que ya es una de las empresas más importantes y una de las marcas más conocidas en el mundo. Y el tema, básicamente, creo que yo lo centraría en que este libro básicamente es un tema de innovación, más que un libro de administración de negocios, más que un libro de administración de organizaciones, es un libro que trata sobre la innovación. Y bueno, creo que todos estamos de acuerdo de que si alguien puede hablar de innovación en este mundo, entre otros está precisamente la gente de Google, con todo esto que nos han hecho y que nos han transformado nuestra forma de vivir. En el caso de Google, nuestra forma de informarnos, nuestra forma de encontrar información, nuestra forma de llegar al mundo y nuestra forma también ya ahora de educarnos. Y bueno, pues Google ha hecho maravillas en el mundo de la Internet. Usted conoce el buscador, que tal vez es lo más común, pero tiene este gran trabajo con los mapas, que prácticamente en todo el mundo se han convertido en nuestra guía de referencia para conocer o para llegar a algún lugar. Y bueno, lo que ya conocemos, estos nuevos experimentos de llevar la Internet a través de estrategias más eficientes. Y el otro elemento que creo que es de los más conocidos como expectativa es el coche autónomo, o sea, el coche que no necesita que lo conduzcamos para llevarnos a un lugar, un coche sin conductor, sin piloto. Y bueno, de lo que trata este libro es precisamente de cómo se gestionan adentro de Google las ideas, los conceptos y los proyectos. Creo que es lo que lo hace muy valioso. Quienes han estudiado el tema de negocios, que ha hecho proyectos de negocios, bueno, pues han siempre escuchado que hay que tener un plan de negocios previo para poder hacer el negocio, y que sin un plan de negocios las cosas no funcionan. Bueno, pues prácticamente en la primera parte de este libro empieza diciendo precisamente eso,
que los planes de negocios, tal como los tenemos concebidos, pues no son la forma de tener éxito en el mundo corporativo y en el mundo de los negocios, y a partir de ahí establecen esta experiencia, o nos van narrando la experiencia de cómo gestionan las ideas cuando llega una idea nueva, o cómo inclusive han creado el ambiente para que estas ideas se expresen, se desarrollen, y cómo se arman los grupos de trabajo adentro de Google para que estos proyectos se construyan y se ejecuten, y además que se conviertan en un negocio cada uno de estos proyectos y no se conviertan nada más en ocurrencias para desahogar el ego o la inquietud de algunos de sus colaboradores. Creo que es un librazo en términos, insisto, de lo que es la gestión de la innovación. Ahora estamos hablando mucho de este tema en nuestros entornos, de que hay que innovar si no nos quedamos atrás. Bueno, pues efectivamente así es. Y creo que una mejor forma de ir creándonos una cultura de innovación, pues es aprender de los que lo han hecho bien, y bueno, pues Google es una clara muestra de esto. Por lo tanto, esta es mi recomendación para hoy: Cómo trabaja Google, de Eric Schmidt y Jonathan Rosenberg. Está en Editorial Aguilar, y de verdad vale la pena leerlo. Bueno, pues hemos casi concluido este recorrido por los lugares y por los personajes de Jalisco. Hemos recorrido lugares interesantes, conocido la historia y conocido la trayectoria de estos personajes. Me queda finalmente, como se lo dije al principio, hacerle una recomendación de una aplicación. En esta ocasión mi recomendación es Moovit, así como se han hecho aplicaciones para mejorar el trayecto en nuestras ciudades, en nuestras carreteras, para los coches, para los quienes andamos en automóvil, así como se han hecho aplicaciones para quien se quiere mover en taxis o en taxis de nivel ejecutivo. Bueno, también hay una aplicación para aprovechar el transporte público, y a veces decimos que no usamos el transporte porque no conocemos las rutas. Bueno, pues Moovit nos permite a quienes ya usan el transporte público de manera cotidiana, o a quien de vez en cuando necesita utilizarlo o quiere utilizarlo, poder definir en qué ruta y cómo llegar a un lugar de destino. Moovit, usted baja la aplicación, da de alta su ubicación, y entonces simplemente basta decir: quiero llegar a tal lugar, para que la aplicación nos indique cuál ruta nos lleva, dónde está una parada del camión, del autobús, o dónde bajarnos también, por supuesto, dónde acercarnos al lugar al donde vamos, y también nos va dando una indicación aproximada del tiempo que durará el autobús en llegar a donde estamos. Una muy buena aplicación que funciona además en muchas ciudades del mundo, así que ahí está mi recomendación, Moovit. Y bueno, me despido como siempre recordándole que si este programa le gusta o le ha gustado, pues nos haga recomendaciones para que sus amigos, sus familiares, sus conocidos nos vean también, y también pues que si no le gustó, pues busque a sus enemigos y recomiéndenos para que ellos nos vean. Le recuerdo mis redes sociales: Facebook es mi cuenta Gilberto Página, así me encuentra en Facebook, y en Twitter, @Gilberto Pérez, para que estemos en comunicación durante toda la semana. Tenemos una cita, se lo recuerdo, la próxima semana, en este mismo canal, este mismo día y a esta misma hora. Bienvenido de nuevo a su programa Encuentros. Soy Gilberto Pérez Castillo. Le invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Vamos a hacer un recorrido por lugares, vamos a conocer personajes de Jalisco, de nuestra sociedad jalisciense. Hoy lo invito a que me acompañe a conocer un mercado tradicional
de Guadalajara, el mercado Cuarto Centenario, que fue construido precisamente para celebrar los 400 años de la fundación de la ciudad de Guadalajara, de la capital de Jalisco. De nueva cuenta, Guillermo Gómez Ustaíta nos lleva a recorrer los mercados tapatíos. Puestos de revistas, ¿verdad? Y que pues han ido desapareciendo lamentablemente, pero en la Capilla de Jesús subsiste, para fortuna nuestra, la gente de este barrio, todavía van a encontrar revistas que ya se editaron, ¿verdad? Libros también. ¿Qué nos puedes platicar de este negocio? Pues tenemos prácticamente 37 años y ha pasado de generación en generación. Tú eres el nieto de la... Yo soy el nieto, exactamente. Fue de mi abuelo, después pasó a mano de mi padre y hoy en día soy el que lo atiende. Perfecto. Y pues la gente sigue acudiendo aquí por eso, ¿eh? Sí, ya no nos dedicamos tanto a la renta, pero sí seguimos haciendo la compra, venta y cambios. Ya, el cambio de... Sí, ya la renta, pues la gente ahora sí que por la cuestión de la ciudad, de que anda siempre a las carreras, ya no se da el tiempo para llegar a sentarse. Sí, como fue alguna vez. Dios, y aquí nos lleva de nuevo a recorrer sus pasillos, a conocer sus locales y sus personajes, la historia de este importante mercado tapatío. También estaremos en el taller de otro artista, estamos visitando a los artistas en sus talleres y hoy me da mucho gusto que nos haya recibido Paco de la Peña, pintor y promotor cultural, que nos va a platicar sobre su trayectoria, sobre su obra, cómo llegó precisamente al mundo del arte y sus actividades que desarrolla precisamente como promotor cultural. Y bueno, dice la sabiduría popular que para todo mal mezcal y para todo bien también. Y vamos a conocer a un promotor del buen mezcal, un promotor del cuidado de la cultura, de la producción artesanal del mezcal, Pedro Jiménez, que nos va a platicar de esta bebida tradicional mexicana, de esta gran bebida mexicana, pero también nos platicará de un lugar, un templo que ha construido Pedro Jiménez para el mezcal, que es la mezcalería Pare de Sufrir. Vamos a ir con él a platicar sobre la bebida y sobre este lugar, sí, así se llama, Pare de Sufrir. También le tengo recomendación de un libro. En esta ocasión le recomendaré Así trabaja Google, un libro que habla de creatividad, habla de desarrollo de ideas, habla de organización para desarrollar estas ideas y llevarlas a concretarse, y habla precisamente de cómo se trabaja dentro de esta empresa de tecnología, Google, y cómo se desarrollan las ideas, cómo se organiza la empresa para que éstas se concreten y se conviertan en realidad y no queden simplemente en proyectos. Y por supuesto, al final, como cada semana, le tendré la recomendación de una aplicación para que usted le saque mejor provecho a su vida en los medios digitales. Así que iniciamos, arrancamos con Encuentros. El Ayuntamiento de Guadalajara empezó los preparativos para el cuarto centenario de la fundación de la capital en el año 1941, habiendo escogido el mercado para reconstruirlo en tal ocasión. Se adecuaron 70 locales, una explanada central, una torre que sigue siendo característica de este inmueble y el rastro, lo cual llevó a cabo el ingeniero Ramiro Gallo. Habíamos inaugurado el mercado de la Capilla de Jesús el 14 de febrero del año 42, justamente cuando Guadalajara cumplía 4 siglos y medio de existencia. Era gobernador Silvano Barba quien lo inauguró y alcalde Salvador González Romo. Lo que era muy tradicional en los mercados zapatíos era llegar y encontrar el lugar donde podíamos alquilar o comprar una revista, un libro, ¿ya? Los llamados